Transcurrió la convocatoria del Pleno mensual en el Ayuntamiento de Valdepeñas, correspondiente al mes de junio. El pasado día 1, lunes, se reunió la corporación y adoptó importantes acuerdos. Y lo importante quizá no fuesen los acuerdos en sí, sino la manera de adoptarlos por unanimidad, cosa que no es muy habitual aquí en Valdepeñas. Y hubo una declaración conjunta en relación con el tren, que es una de las polémicas o de los asuntos que están realmente calando y trascendiendo a la calle. También hubo, de nuevo, se extendió una vez más y un mes más la polémica por la gestión municipal del agua, y se tomó también un importante acuerdo que afecta, digo importante porque afecta a cientos, si no miles de proveedores que facturan al ayuntamiento, bien porque le prestan servicio, bien porque le venden cosas. Jesús Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues de entrada, una cuestión abierta en lo que tiene que ver de la parte política del Pleno. Después de estos acuerdos que no fueron exentos de debate, pese a tomarse por unanimidad, desde la oposición, en concreto desde el Grupo Popular, se comenta que tanto en el asunto del tren como en el asunto distante del anterior, que es el cine, el equipo de gobierno está, palabras textuales, a verlas venir y a remolque de la oposición. ¿Algo que comentar? No, lo que podría comentarle es que faltan realmente 10 meses para la convocatoria de las elecciones municipales y, lógicamente, pues ahora cada uno, incluido el gobierno, aprovecha las imágenes hacia la opinión pública a través de los medios de comunicación y temas que no tienen ni deberían generar mayor debate, pues lógicamente se alargan buscando foco, ¿no? Por lo demás, bueno, el gobierno está a verla venir sobre la opinión de la oposición, porque es verdad que la oposición no siempre vota con criterios, según mi criterio, a favor de los intereses de Valdepeñas, sino que hace todo lo posible en bloque, que en fin, no sé lo que tiene que ver los intereses de Vox con los de Unidas por Valdepeñas y los de Unidas Valdepeñas con los del PP y los del PP con el del señor concejal no adscrito, pero todos coinciden en algo: sabotear al gobierno en todo aquello que se pueda, porque en la medida que el gobierno no puede hacer cosas, se entiende que el electorado lo va a castigar, ¿no? Y yo creo que eso es ningunear al ciudadano, que viendo los debates, pues lógicamente toma nota. No quiero extenderme porque supongo que vendrán ahora después las preguntas, pero sobre un punto que usted ha referido, ¿no? El Ayuntamiento de Valdepeñas lleva años pagando religiosamente en tiempo y forma, y cumpliendo la ley de pago a proveedores. De hecho, no hemos tenido ni un solo proveedor en los últimos 5 o 6 años que haya demandado intereses porque hayamos retrasado las facturas más del tiempo que permite la ley. Nunca ha pasado eso. Pero es verdad que podemos acortar los plazos, ¿no? Bien, ¿cómo se acortan los plazos? En el Ayuntamiento de Valdepeñas se tomó en su día la decisión de que las facturas a partir de 1.000 euros quedarían definitivamente aprobadas para poder licenciar el pago cuando la Junta Local de Gobierno adoptara el acuerdo. La Junta Local de Gobierno en el Ayuntamiento de Valdepeñas, como en todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, se reúne cada 15 días, los lunes, por cierto, de tal manera que si una factura queda finiquitada para poderla pagar el martes, tiene que esperar 15 días a que haya reunión de Junta Local de Gobierno para aprobar definitivamente. Y hemos querido acortar esos 15 días en unos casos o esos 8 en otros, para que ahora mismo que estamos pagando en 29 días podamos pagar en 15. Pues eso necesitaría, en buena lógica, porque no es política, es gestión, la unanimidad de los grupos. Bueno, pues resulta que el Partido Popular dice que no, que las facturas se esperen. Y lógicamente, ¿qué busca el Partido Popular con eso? Pues busca que si en el camino podemos cabrear a un proveedor, pues supuestamente no nos va a votar. Cuando el proveedor sabe desde hace ya muchos años que el Ayuntamiento de Valdepeñas es una administración seria, solvente y que cumple la ley. Y entonces lo vota en contra de que los empresarios puedan cobrar una factura 15 días antes. ¿Tiene eso lógica? No. Pero ya el disparate total de lo que le digo de ir contra los intereses de Valdepeñas y por el camino nos llevamos al gobierno es que el señor Cándido Simajo, que presume de ser presidente de FECEVAL, vote también en contra
de que los empresarios no puedan cobrar las facturas en 15 días. En fin, un dislate. Bien, pues va a ser mi compañera Andrea quien plantee los asuntos puntuales de las cuestiones que se trataron en esta sesión plenaria. Bueno, siguiendo con el asunto de la aprobación de facturas, una de las quejas principales que dijeron tanto portavoces de Partido Popular como de Vox era que era una medida que podía afectar a la transparencia. ¿De qué manera el Gobierno local pretende asegurar esa transparencia respecto al modelo anterior? Bueno, mire usted, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Es decir, el hecho de que una factura se pague por Junta Local de Gobierno, o, bueno, que no se paga, se libre el pago, o que lo haga el decreto de alcaldía, las dos cosas son igual de transparentes. Porque cuando yo firmo un decreto, como cualquier alcalde, se cuelga automáticamente en la página web y llega a los medios de comunicación. Exactamente igual que las actas de la Junta Local de Gobierno. Por lo tanto, la transparencia es la misma. Estaban hablando, yo creo que por un caso, por lo que le digo, por hablar, por buscar foco, y por otro, por sembrar una duda de quien, como no sabe de lo que habla, pues mete la pata. Para tanto la Junta Local de Gobierno como los decretos de alcaldía, cuando hacen el libramiento de un pago, no lo hacen arbitrariamente de ahora pago y ahora no. No, lo hacen porque la factura desde que entra hasta que se fiscaliza, cuando el interventor da el visto bueno de que la factura está bien, el Gobierno la aprueba y la puede aprobar por decreto de alcaldía o por Junta Local de Gobierno. Por lo tanto, la transparencia, las dos cosas son públicas. Así es que ni el Partido Popular ni Vox sabían de lo que estaban hablando o sencillamente estaban creando la semilla de la duda, que es de lo que viven, que es la de ¿qué dice el alcalde que me pongo? Bueno, siguiendo con este asunto, usted mismo ha mencionado el voto en contra de Cándido Simarro. Bueno, ya hemos hablado de que los motivos que decían PP y Vox, pero llama bastante la atención que el presidente de FECEVAL decida votar en contra ante esta medida. ¿Por qué cree que ha podido actuar así el concejal? Pues porque el señor concejal se ha quedado colgado del paraguas. Tuvo el incidente humano que nos puede pasar a todos, bueno, a mí no me hubiera pasado, que tuvo a los 3 meses de estar en la legislatura, fue expulsado del Partido Popular y ahora vota lo que el Partido Popular, porque posiblemente quiere repetir en las listas del Partido Popular. Así es que él está haciendo política para sus intereses en contra de los intereses de los empresarios a los que dice representar. Estamos en un mundo de locura. Pero eso, que sus asociados le pidan cuentas, y en las próximas elecciones, si el señor Cándido Simarro se presenta a las elecciones en una lista o fuera de ellas, pues si alguien le tiene que pedir cuentas, que se lo hagan con el voto. Otro de los asuntos que mencionaba mi compañero Julián, que quedó aprobado en el último pleno, fue la declaración institucional conjunta que se aprobó por unanimidad sobre la infraestructura ferroviaria de la línea Madrid-Jaén, en la que, bueno, además del Ayuntamiento de Valdepeñas, también hay otros ayuntamientos afectados, como son Manzanares o Alcázar de San Juan. ¿Cuál es el siguiente paso que está previsto por dar? O en el caso de recibir una respuesta negativa, ¿hay algún tipo de medida prevista? Mire usted, en política hay algo muy difícil, y es tener que hablar de lo obvio, porque cuando hay que explicar que un folio de color blanco es un folio de color blanco, pues es que es muy difícil decir eso, con enseñar el folio vale. Así es que esta polémica la hemos creado los políticos, punto. No hay que dar ningún paso. Ya se dio hace 10 años, o 12 o 14, que ya he perdido la cuenta, cuando la Comisión Económica Europea, a través de las políticas de comunicación de los ejes ferroviarios por toda Europa, aprobó un eje que va desde Algeciras hasta el centro de Europa y que pasa por Valdepeñas a través de las vías que ya existen entre Madrid y Jaén. El señor ministro no estuvo muy acertado, como ya dije en la rueda de prensa, y creó una polémica donde no la había. Y después los alcaldes, metámonos todos y sálvese el que pueda, nos hemos sumado a la polémica por eso de que se avecinan las elecciones y vamos a decir aquí que vamos a defender los intereses. No, no hay que defender los intereses, pues están defendidos.
Ese es un eje ferroviario aprobado por la Comunidad Económica Europea y venga el gobierno que venga, esté el gobierno que esté, sea el ministro de Transporte el que sea el que se ha ido, sea el que vayan a nombrar, el tren va a pasar por Valdepeñas, Manzanares y Jaén. Punto. Otra cosa es el tipo de tren que queremos. El tren que ahora mismo está consolidado y que no va a desaparecer, nos puede colocar en Madrid, en el caso de Valdepeñas, en 1 hora y cuarto, porque puede alcanzar una velocidad de 225 kilómetros la hora. Uno dice, bueno, si estamos a 200 kilómetros y va a 225, llegaríamos en 50 minutos. No, es que el tiempo que para en Valdepeñas y que para en Manzanares y que para en Alcázar y el tiempo que tarde en entrar en Atocha, pues eso también hay que contarlos en los tiempos de destino y de llegada. Bien, hasta ahí todo claro. Eso es lo que tenemos y eso nos ha modificado. Hemos querido llamar AVE, porque efectivamente es un tren muy rápido, pero en realidad no se llama alta velocidad, porque la alta velocidad va por vía estrecha y el ancho español es diferente al europeo y por lo tanto, en vez de llamar alta velocidad, tenemos que llamarle velocidad alta, pero para no crear más confusión, AVE. Y en medio ha surgido que una ciudad de Toledo, ¿cómo se llama? Consuegra, Mora, ha pedido un bypass desde Alcázar hacia Mora, para enganchar con la alta velocidad que pasa por Mora y meterse por alta velocidad en Atocha. Bueno, nosotros cuando se nos hizo esa propuesta no nos opusimos a ella, pero dejamos claro que nosotros si le podemos ayudar a Mora, bienvenido sea. Pero nosotros seguimos manteniendo la línea convencional que actualmente tenemos, que es, que ya va con retraso, la que nos permite tener un tren de velocidad alta. Porque lo que pretende Mora es, además de instalar vías estrechas desde Alcázar a Mora y desde Mora enganchar con el AVE, para entendernos, de Ciudad Real, crear un corrector de vías en Alcázar que pase de vía estrecha a vía ancha. Es decir, los trenes vienen de Jaén por vía ancha, llegarían a Alcázar, se meterían con un mecanismo en vía estrecha, se irían a Mora y de Mora a Madrid. Esa inversión más el estudio puede tardar 10 o 12 años como poco, y Valdepeñas y Manzanares y Alcázar, entiendo, no estamos por la labor de esperar 10 o 12 años a hacer un estudio y una nueva infraestructura. Si hay que hacerla, que la hagan, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos, y en lo que tenemos, más allá de la torpeza del señor ministro en su explicación sobre la alta velocidad y la velocidad alta, aquí no hay ningún problema. Nosotros hemos hecho una declaración institucional en la que no pedimos la velocidad alta, no, pedimos lo que hay, que ya está. Y lo que pedimos es que lo que falta por hacer se meta el dinero más rápido para que se haga antes y que el tren por lo menos podamos llegar al año 30. Todo lo demás de los bypass, de Montoro, de Mora y del Suscordan, que cada uno defienda sus intereses. Yo estoy para hablar de mi libro y mi libro es Valdepeñas. Y Valdepeñas tiene hoy una línea Madrid-Jaén, tiene un tren, tiene unas vías y por lo tanto esa es nuestra prioridad. Otro de los asuntos, otra de las polémicas que se han avivado esta última semana corresponde al contrainforme elaborado por el Grupo Municipal de Unidas por Valdepeñas respecto al servicio de gestión del agua en la localidad, apelando una vez más a la municipalización del agua y defendiendo que este sistema ahorraría entre 300.000 y 400.000 euros a los ciudadanos. Ya están las posturas de todos los partidos políticos bastante claras. ¿Considera que esta polémica está ya zanjada o cree que aún se mantiene abierta? Bueno, mire usted, lo del agua merecería un programa que yo les invito a que lo hagan, por favor, no con criterios políticos, sino técnicos, con economistas, con auditores, eso sí, que sean homologados y acreditados, para que el ciudadano sepa que el agua que llega al grifo de Valdepeñas es un milagro y no lo hace Dios. Es un milagro que lo han hecho las inversiones de los valdepeñeros en los últimos 50 años. Valdepeñas se abastece de los pantanos. Valdepeñas tiene muchos kilómetros, exactamente 60 kilómetros en alta, 60 kilómetros de tuberías porque está duplicada, desde el pantano de Fresnera al Cerro de los Muertos y desde el Cerro de los Muertos a la Cabezuela con otras 2 tuberías duplicadas, más una duplicación en baja desde el Cerro de los Muertos a la distribución de Valdepeñas
y dentro de Valdepeñas con 3 depósitos reguladores, 4, el de Consolación, el de las Aguas, el del Cerro de San Blas que abastece al Parque Empresarial Entre Caminos para que si hubiera una avería de agua potable el polígono pueda seguir funcionando con una reserva de agua solo para ese polígono, más la que creamos cuando llegamos el agua y darle presión al depósito que se creó en las Aguas para darle presión al barrio de Cachiporro y el abastecimiento a las viviendas de El Peral que están dentro del término municipal de Valdepeñas. Toda esta infraestructura que se la estoy contando aquí en 3 minutos, eso requiere una cantidad de trabajo y de seguimiento para evitar averías, accidentes, filtraciones, potabilización del agua, que ya le digo yo que, en fin, creo que en 20 años que llevo haciendo o que llevamos trabajando en el tema del agua, en quitar las tuberías de plomo, que en Valdepeñas ya no quedan, en hacer el duplicado para después, porque el agua va unida a la depuración, hacer el separativo de aguas pluviales, de aguas residuales, de la inversión de la depuradora, de que el agua en la depuradora pueda ser reciclada a unos niveles de potabilidad del 92% para que ese agua pudiera sufrir si nos hiciera falta para riego, etcétera, etcétera. Entonces ya le digo yo que este ayuntamiento no tiene ni capacidad ni recursos humanos para gestionar eso directamente. Diga Unidas por Valdepeñas lo que quiera decir. Lo que me sorprende de Unidas por Valdepeñas, por cierto, le voy a decir una y la contraria. Hay que agradecerle al señor David, que es el concejal que creo que se ha tomado esto a pecho y es el que lo ha hecho, el trabajo que ha hecho. Lo que pasa es que su trabajo no sirve, porque el señor David parte de una premisa, como buen valdepeñeros, tercos, pero tercos como el que se le acaba la senda y sigue, o sea, tercos. Resulta que van al Pleno a pedir Unidas por Valdepeñas que encarguemos a un auditor colegiado un informe económico de la gestión del agua en Valdepeñas y si sería más factible hacerlo en concesión administrativa o hacerlo directamente. Bueno, pues a mí no me pareció mal, porque ante la duda, oye, que nos lo digan. Llegamos al Pleno, aprueban ese acuerdo, lo solicitan, lo aprobamos. Encargamos a un auditor colegiado, acreditado y tal. Nos hace el informe. Y el informe dice lo que desde luego este alcalde ya sabía por experiencia empírica de tantos años, ¿no? Y es que el Ayuntamiento de Valdepeñas no tiene capacidad ni recursos humanos para la gestión del agua de manera directa y que si lo hiciera, el costo que le supondría al ayuntamiento sería en números redondos medio millón de euros más de lo que vale ahora mismo el agua. Le puedo poner un ejemplo que el estudio del señor David no recoge, ¿no? El estudio del señor David además se cae por su... Bueno, el señor David no, de Unidas por Valdepeñas, dice, oiga, mire, como el ayuntamiento tiene despachos y tiene edificios, pues nos ahorraríamos el alquiler que utiliza Aqualia. Pues no, el ayuntamiento es que no tiene. Tenemos a 14 o 15 asociaciones en cola desde hace años esperando un espacio para que les firmamos una sede. Así que de entrada, si tuviéramos que asumir el tema ese, pues tendríamos que hacer un edificio o comprar un edificio. Por lo tanto, ahí ya falla. 2. Bueno, si se llega directamente, nos dice que hagamos como Valladolid, ¿no? Que dice, no, en Valladolid no está municipalizada, está municipalizada en diferido. Valladolid lo que hizo fue crear una empresa pública, con lo cual el ayuntamiento ahora crea una empresa pública, ¿no? Esa empresa pública, como toda empresa pública, tiene que tener una contabilidad paralela del ayuntamiento, tiene que nombrar un director gerente, tiene que crear unas oficinas, tiene que crear unos recursos humanos para la gestión de cobros, para la gestión de seguimiento. Todo eso en el informe de Unidas por Valdepeñas no aparece, porque ellos dan por hecho que el despacho se ponga en la alcaldía. Bueno, ¿y después dónde se va el alcalde? En fin, es una incongruencia, francamente. Pero bueno, a lo que voy, que me pierdo. Piden el informe. Lo encargamos, lo hacen y como no les gusta, porque no saben lo que ellos quieren que salga, ponen en duda la honorabilidad del auditor, que manda bémosle la carga leña. Claro, eso le valió porque lo dijo en el salón de plenos. Si lo hubiera dicho en una rueda de prensa, que en la rueda de prensa ya no lo dijo, amainó, posiblemente el auditor lo hubiera llevado a los tribunales.
¿Bajo qué criterio los números que da un auditor, que es un especialista en el estudio de la gestión, tiene mayor valor que sus suposiciones? Y como no le gusta, hace otro informe él, que no es auditor, que aporta documentación de libro, olvidando la causística de que Valdepeñas se abastece de 2 pantanos y que el pantano del que más nos servimos lo tenemos a 32 kilómetros del depósito general, que además cruza por 2 lados la autovía con 2 incas, que no es la primera vez que se nos ha roto la tubería, que además en las tormentas que cada vez son más frecuentes, como nos pasó hace 2 o 3 años, una boya de extracción del agua se la llevó el agua, y gracias a que tenemos una empresa que además está en otros tantos sitios, pudo traer unos buzos y recolocarla. Imagínense si eso lo tiene que hacer el ayuntamiento a las 4 de la madrugada. O sea, es tal dislate esto que yo no lo entiendo, no lo entiendo. Pero dicho todo esto, yo les agradezco el trabajo, pero por favor, cualquier expediente que usted quiera elaborar tiene que venir refrendado por técnicos acreditados, no por opiniones políticas. Y él nos trae un informe de criterio político, no económico, y echar los números del gran capital. Y no habla, por ejemplo, de que el ayuntamiento tendría que instalar o pagar un laboratorio acreditado frente a la Comunidad Económica Europea para que las analíticas de agua que se hacen a diario en Valdepeñas con cualquier localidad y que la hace la empresa porque ya tiene su propio laboratorio, ese gasto tampoco figura en su estudio político, que no económico. En fin, está bien que se cree el debate, pero créame, si el agua en Valdepeñas la tuviera que llevar el ayuntamiento, pues posiblemente todos los días no tendríamos agua. Y además quiero refrendarle una cosa: Valdepeñas, de todas las poblaciones de la ciudad, es la segunda ciudad que tiene el agua más barata, que es que cuando nos viene el recibo de 15 euros, no hablo del recibo del agua que sabe usted que lleva aparejado la amortización de inversiones, la depuración, el agua, el canon de la tubería y demás. No, lo que es el agua, si uno mira el recibo, el agua en Valdepeñas al trimestre por persona cuesta una media de 15 euros, 5 euros al día. Usted y yo nos vamos ahora de marcha. Se nos seca la boca de tomar gin tonics. Pedimos una botella de agua una noche en el sitio donde estamos de copa. Nos piden 3 euros por una botellita y los pagamos. Y en su casa, por 5 euros, usted consume una media de 25 litros al día, si tiene en cuenta cada vez que tira de la cadena o enchufa la lavadora. Así que el agua es regalada. Y llevar la gestión directa no solamente no saldría regalada, sino que saldría más cara y además no estaría garantizado el suministro en continuo 24 horas al día, 365 días al año. Lo quiera ver Izquierda Unida o no lo quiera ver Izquierda Unida, pero en fin, han encontrado este discurso de la municipalización, en este caso del agua, y ahora que ya se les agotó el discurso, o a lo mejor no, pues veremos cuál es el siguiente que sacan. Pues esto como el tren, y no quiero ser frívolo, el problema lo crean ellos, porque el problema no existe. Como le dije al señor David, concejal de Unidas por Valdepeñas, él ha conseguido con ese informe político de criterio de parte hacer buena la máxima que decía Groucho Marx, que la política era el arte de crear un problema donde no lo había y buscar una solución errónea al problema que se ha buscado. En fin. Bueno, la semana pasada la plataforma Stop Biometano registró en el Ayuntamiento de Valdepeñas alrededor de 3.500 firmas para exigir a la Consejería de Desarrollo Sostenible que se paralice el proyecto de la planta de biometano Energy Group en Valdepeñas. Le quería preguntar si el Ayuntamiento va a promover algún tipo de iniciativa para respaldar estas firmas o bueno, cuál va a ser la actuación del Ayuntamiento. Pues no vamos a hacer nada porque Valdepeñas tiene suspendidas las licencias para la instalación de las empresas de biometano y hasta que no sepamos dónde, cómo y si nos interesa, pues no hay ninguna empresa en Valdepeñas. Así es que el esfuerzo que ha hecho la plataforma, que me he reunido con ellos,
Yo tampoco estoy de acuerdo con el biometano, ¿eh? Pero claro, es ley. Si la quieren poner, tampoco estoy de acuerdo en que me pongan debajo de mi casa una discoteca. Pero si la ley permite una discoteca, pues me lo como. De todas maneras, tenemos paralizada. Por lo tanto, es verdad que esas firmas no van dirigidas al ayuntamiento, van dirigidas a la Junta, que ya se los hemos hecho saber, pero la Junta tiene paralizado el proyecto o cualquier proyecto de biometano en Valdepeñas, porque Valdepeñas tiene suspendidas las licencias y por lo menos a 1 año y medio o 2 vistas ahí va a seguir. Así es que está bien y yo lo aplaudo, no digo una cosa y la contraria. El esfuerzo, han salido a la calle, han cogido las firmas y demás, por lo que crea de sensibilidad, pero en Valdepeñas hoy ese problema no existe. Bueno, y ayer también se presentó el plan de actuación municipal para el riesgo de incendios forestales, en el cual Valdepeñas ha sido una de las 10 localidades a nivel nacional seleccionadas para este plan pionero. Y bueno, y tal y como anunció ayer también el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez, es un tema que parece que se llevará a pleno para su aprobación el próximo mes de julio. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este plan? Pues como lo han hecho los técnicos, entiendo que está bien hecho, pero habida cuenta, como conozco los técnicos que lo han hecho, ya le digo yo que es un plan estupendo y que más vale prevenir que curar y que espero que en el Pleno haya unanimidad, aunque ya verá usted cómo le ponen alguna pega. Posiblemente si no hubiera plan no tendríamos pegas, como hemos hecho el plan no las pondrán, pero en fin, nosotros creemos que hacemos bien las cosas, que las encargamos a quienes saben más que nosotros y que después acatamos los parámetros que dice ese plan de cómo actuar, no ante el fuego, que también, sino prevenir el riesgo de fuego, que es más importante, porque en la cultura judeo-cristiana en la que somos todos hijos, ya sabe usted que el perdón es una gracia cristiana, pero la mejor manera del perdón es no pecar. Y entonces estamos haciendo trabajos para evitar el fuego. Muy bien, pues en recta final de esta entrevista del mes de junio, tras el Pleno Municipal, y nos vamos a abstraer un poco de esa sesión. Los asuntos, mi compañero los ha planteado de manera muy precisa y ha habido respuesta. Por cierto, que en el tema del agua se ha extendido usted 10 minutos. Entendemos que es un asunto prioritario y que le genera una especial, digamos, preocupación o una especial prioridad. Pero decía que nos queríamos abstraer del tema de la gestión municipal para afrontar un poco el panorama político, y es que afrontamos, que duda cabe, la recta final de la legislatura de 2023-2027. Ya dábamos por hecho en nuestro sector de los medios de comunicación que iba a haber relevo en el liderazgo del Partido Socialista de cara a un futuro mandato a partir de 2027, pero ya es complicado, es difícil, es raro que un asunto político trascienda a la calle y la gente hable de él. Asunto municipal, no es habitual. Y en esta ocasión sí lo he estado viendo porque se está ya especulando de manera recurrente en el sentido de que usted se va a retractar, se puede estar retractando, puede estar replanteándose el postularse o el mantener su liderazgo por un 7º mandato. Hemos escuchado recientemente nada menos que al vicepresidente de la Junta y secretario general del Partido Socialista de Ciudad Real, José Manuel Caballero, apelar a su responsabilidad para con su pueblo, responsabilidad política. Hace escasos días un potentísimo, importantísimo empresario, ni más ni menos que el presidente del grupo ESIA Tecnovit, en Valdepeñas, pues le lanzaba un poco el guante en el sentido de que él ha cumplido con mantener su empresa Valdepeñas, que cumple usted con seguir siendo candidato a alcalde. Aun a riesgo de que me responda lacónicamente como le respondió a él y en catalán, pues yo le pido una valoración de al menos 20 segundos sobre la pregunta que yo tardo 2 minutos en plantearle. Pues voy a cogerle un minuto para contestarle, un minuto fuera de la pregunta para contestarle a la pregunta. Sobre el tema del agua, cuando he dicho que quizás estaría bien que hiciera usted un programa monográfico, si puede se lo solicito. No le voy a decir a quienes tiene que invitar, pues entonces dirían que irían de parte, pero usted conoce perfectamente, técnico sobradamente, de cómo funciona el sistema de agua en Valdepeñas. ¿Que estoy preocupado por el agua en Valdepeñas? Ya no,
pero cuando yo llegué aquí, y es el minuto que le quiero robar abusando de su confianza, el agua en Valdepeñas al año solía haber 3 o 4 cortes por averías. El agua llegaba con sabor a lejía, nos acordamos. El agua no llegaba al peral, nos acordamos. El agua no llegaba en pleno verano con presión a barrios altos como el de Cachiporro, nos acordamos. El agua en Valdepeñas, además de saber a lejía, tenía unos arrastres del plomo porque teníamos todavía un 70% de tuberías de plomo de principio del siglo, nos acordamos. Valdepeñas tenía en el ciclo integral del agua una depuradora que en pleno agosto y septiembre no nos podíamos sentar en el barrio del Cristo o en la misma plaza sin que nos llegaran los olores por los vientos preeminentes de la depuradora, nos acordamos. En Valdepeñas, cuando se cortaba el agua, la industria se quedaba sin agua. No es que ya nos quedábamos sin agua de boca, es que nos quedamos sin agua. Y hemos creado, como le he dicho, 4 depósitos nuevos que generan presión. Nos acordamos, en fin, del agua que no me hable, porque hemos invertido en estos últimos 20 años más de 75 millones de euros para garantizar el abastecimiento en continuo, y en los últimos, voy a cruzar los dedos, 10 años, no hemos tenido ni un solo día en el que se haya cortado el agua en Valdepeñas por un accidente, porque hemos duplicado todos los suministros en alta y en baja. Así es que, claro que me preocupa el agua, es que sin agua no hay vida, sin agua no hay industria, sin agua no hay crecimiento, sin agua no hay nada. Respondiendo a su pregunta, bueno, yo agradezco al señor vicepresidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, al presidente Emiliano García Paje, al presidente de UESIA, que creo que puede utilizar la palabra afectuosa de amigo, que públicamente se manifiesten diciendo que me mantenga en el puesto. Pero desde el día en que yo dije que esta era la última, no ha habido día, lo digo con humildad, por favor, con humildad y con mucha gratitud, no ha habido día en el que no pase por la calle, por la plaza, en el supermercado, en el que no se me acerque una persona y me diga, no se vaya usted. Dicho todo esto, todo el mundo está especulando en que continúe con la labor. Le diré, no le voy a dar a Mateo Estelórdago de que no le diga hoy no toca, ¿no? Le diré que es verdad, como ya dije en algún momento, que cuanto más se acerca el día, menos me veo en mi casa cuidando de mis gallinas. Pero en todo caso, yo esto lo voy a sopesar tranquilamente, lo voy a hablar con los míos, que los míos entendidos dentro del partido, y en su momento si hay que tomar una decisión, la tomaré. En todo caso, si mi vida ha tenido algún sentido, ha sido la de ser el alcalde de mi pueblo. Por lo tanto, continuar con ello para mí no sería ni un esfuerzo ni un reto. Sería mantener el compromiso. Lo que pasa es que tengo 67 años y tengo que evaluar ahora si los que Dios o la naturaleza me deja por delante, debo de seguir entregándoselos al pueblo que me ha hecho, o es el momento del retiro. En mi voluntad hoy está la que tuve cuando la anuncié. Pero, y le digo una cosa y la contraria, pues que no quiero mentirle. En Navidad, que llega el turrón, se lo cuento. Muy bien, pues muy agradecidos, sobre todo por esta última respuesta, porque no es un titular. Y bueno, nos veremos ya con más calor, entiendo, en el mes de julio. Es capaz de adelantar algunos de los asuntos que irán a pleno, que ha planteado Andrea en último lugar, el de la prevención, el plan de prevención de incendios, posiblemente que vaya. Algo más de interés para la próxima, el pleno que va a despedir el curso político hasta que se reanude en septiembre. Pues si quiere usted un titular, se lo voy a dar. Polémico. Del estudio socioeconómico que nos ha dado la auditoría que el Ayuntamiento encargó sobre la gestión del agua, muy posiblemente el mes que viene llevemos la renovación del contrato con Aqualia otros 10 años. Pues dicho queda, y con esto ya sí radicalmente zanjado la polémica durante los años que dure de nuevo esta adjudicación. Muy agradecido también a mi compañera Andrea, y bueno, pues quedamos emplazados para una nueva conversación dentro de un mes.